es un día feliz para nuestra Universidad Nacional de Rosario, para el área de Derechos Humanos. Estamos en este conversatorio con la gran Dora Barrancos. Muchísimas gracias, Dora, por acompañarnos. Estamos con el rector de nuestra universidad, Franco Bartolacci, que también se suma a este espacio de conversación que nos convoca en torno a la pandemia, que como charlábamos hace un ratito, no es un tema nuevo, pero que sigue exigiendo la reflexión, el pensamiento, ese sedimento que necesita necesariamente un pensar más profundo en este tiempo de tantos dolores y de tantos atravesamientos. Así que le doy la palabra a nuestro rector, a nuestro querido rector Franco, para que le dé la bienvenida oficial y simplemente agradecer, como siempre, al área de comunicaciones de la universidad que hace posible, al área de derechos humanos, a todas las compañeras y los compañeros que forman nuestro espacio y fundamentalmente a Florencia Díaz Rojo y a Marina Berman, que han posibilitado este encuentro que nos llena profundamente de alegría. Bueno, buenas tardes, Paula, gracias, hola Dora, placer, como siempre, enorme recibirte en nuestra casa, al menos a través de una pantalla en este caso, pero siempre con muchas ganas de poder darte un gran abrazo porque sabés que te consideramos una nuestra y así lo definimos el año pasado cuando con el reconocimiento del doctorado honoris causa. Primero felicitarte, Paula, a vos, al área de Derechos Humanos, a todo el equipo de trabajo, a las compañeras y los compañeros por esta convocatoria. Nada más oportuno que poder problematizar esta agenda junto a Dora, que es una referente ineludible. Agradecerle a tanta gente, veía recién en el canal de YouTube que está, bueno, Dora tiene eso, ¿no? Y nos convoca cada vez que tenemos la posibilidad de escucharla, es como un mandato para todas y todos, de poder encontrarnos en un abrazo colectivo y también en la reflexión conjunta sobre los problemas de nuestro tiempo. Así que darle la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando y ratificarte, Dora, lo que sabés, que sentimos por vos profundo respeto y admiración por tu militancia, por tu voz atenta, presente, oportuna, necesaria siempre, por tu compromiso y tu andar, que siempre es testimonio de esas palabras. Esas fueron las motivaciones, además, que nos empujaron el año pasado a tomar una decisión. Vos sabés que tengo la enorme satisfacción de haber entregado el primer honoris causa que me tocó como rector de la Universidad Nacional de Rosario, fue a vos. Y para mí vos sabés que lo teníamos pendiente hace mucho tiempo y no fue casual que así fuera, fue toda una decisión porque en ese reconocimiento no solo poníamos en evidencia todo el valor que para nuestra universidad tiene tu historia, intelectual, académica, militante, política, sino también la decisión institucional de incorporarte de alguna manera formal a nuestro cuerpo de profesores, solo una formalidad porque estás incorporada a nuestra comunidad desde hace muchísimo tiempo, con múltiples vínculos por todos lados, pero también al ser el primer reconocimiento, que es el más importante que entrega nuestra universidad en el marco de nuestra gestión, era todo un mensaje político, hacia adentro y hacia afuera de nuestra casa. Nosotros hace un año venimos tratando de empujar, aún con las complejidades que nos imponen estos tiempos, una universidad más plural, más diversa, más inclusiva, una universidad feminista. Venimos tratando de hacer un aporte desde la universidad pública en la agenda que necesitamos empujar para que todos los temas por los que vienen peleando miles y miles de compañeras en todo el mundo sean efectivamente posibles, pero a su vez necesitamos transformar profundamente nuestra institución, hacer de esa agenda que empujamos hacia afuera también una agenda que reformule, resignifique, cambie nuestras prácticas profundamente. Reconocerte a vos era también una manera de poner en evidencia la centralidad, la jerarquía que la agenda de género, que la agenda de derechos humanos tiene para nuestra universidad en general, para nuestra gestión en particular. Nada, sabes todo lo que te admiro, todo lo que te respetamos y fundamentalmente todo lo que te queremos.
y las ganas que tenemos además de volver a encontrarnos de manera presencial, porque la verdad que lo bueno que tiene el tema de la pantalla es que podemos pasar de reunión en reunión y a vos te vemos todo el tiempo, en todos lados, pero no hay nada que pueda reparar la imposibilidad de encontrarnos y darnos un fuerte abrazo como el que nos dimos la última vez, cuando nos encontramos en el ECU para reconocerte, y a principios de años, no sé si recordás, cuando estuvimos en Casa Rosada con Ale Grimson y tuvimos la posibilidad de cruzarnos un ratito e intercambiar unas palabras. Así que bueno, la estoy haciendo muy larga, pero es solo porque no alcanza el tiempo para poner tantas palabras que puedan poner en evidencia lo que sentimos por vos. Así que bienvenida, al menos de manera virtual, una vez más a la Universidad Nacional de Rosario, que es tu casa, como siempre. Como decía Franco, Dora, hoy volvemos a apelar al pensamiento y a tu lucidez, porque no abandonamos en ningún momento nuestro compromiso intelectual, político, orgánico y militante en el campo de los derechos humanos. Y no vamos a hablar de nada nuevo porque desde el mes de marzo, que apareció este fenómeno descomunal y externo que es la pandemia, se ha transformado toda nuestra vida cotidiana y estamos en vilo y en emergencia en cada gesto, desde lo más pequeño hasta lo más existencial. De todos modos, venimos diciendo y te hemos escuchado decir que esta pandemia no trae novedad, no trae nada nuevo, pero sí ha corrido muchos velos, sobre todo aquellos velos que ocultaban el cinismo de esa obscena acumulación de los bienes a escala global que produce escándalos en términos de desigualdad, escándalo que no ruboriza a muchas y muchos, desgraciadamente, en este método perverso de la concentración del capital. Y bueno, y ahora estamos viviendo y atravesando en cada uno de nuestros cuerpos los resultados de estas profundas desigualdades contemporáneas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, querido Franco, por esa bienvenida, por esa acogida. Efectivamente, soy parte de esa casa. Tengo enorme cariño y además tengo enormes responsabilidades. Así que agradezco muchísimo este tránsito que tenemos en este momento. Gracias, Paula, por la obcecada, ¿cómo diré? La obcecada convicción que tuviste para que hoy nos reuniéramos así, de modo tan virtual, que parece que ya está siendo el estado real de nuestra existencia. En fin, bueno, muchas gracias de nuevo. Y vamos a las cosas. Sí, efectivamente, eso lo he escrito hace poco tiempo, pero creo que bate en la misma tecla, en la misma dimensión, tiene el mismo eco de una serie de voces que se han manifestado, voces algunas que tienen desde ya posibilidades de mucha proyección, hay algunas voces que tienen obviamente una injundia representacional extraordinaria, no voy a hacer nombres porque me refiero sobre todo a vigorosas personalidades que inmediatamente aparecida la pandemia se manifestaron y demás. En un sentido en general que podríamos dividir, en un sentido general que diríamos entre optimistas, hiperoptimistas y algunas voces que están muy pesimistas. Entre la de ella, como no mencionaba, Giorgio Agamben, que es una figura que por otra parte tiene ya toda una teluria, por así decir, muy poco comedida esa teluria con lo que podría ser las razonabilidades del establishment. Porque hace mucho tiempo que Agamben viene sosteniendo que esta circunstancia que en general se denomina esta fórmula y estas formas que tiene la democracia, él siempre ha avisorado nudos sustanciales de estado de excepción dentro de la democracia, ¿no? Entonces no le ha perdonado a la democracia formal sus averías, sus trancamientos y sus retrocesos respecto de la promesa liberadora humana. Entonces, ustedes ya lo saben muy bien, él ha insistido mucho en esto, y frente a la pandemia,
maximizó la puesta de un sobreestado de excepción a propósito de lo que serían los sistemas en hipérbole, de los sistemas de, obviamente, de policía, los sistemas de, en fin, que tienen que ver, sí, por ahí hacen una participación notable del sentido menos que común, porque en general el sentido común es bastante, prerroga bastante a propósito del autocuidado. Es una cuestión medio del sentido común, ¿no? El autocuidado es un aspecto, ¿cómo diré? Es casi un aspecto que alguna vez fue tan criticado, desde ya por la perspectiva sobre todo existencialista, ¿no? Esa tentativa de sobrecuidarnos para existir, sobrevivir, ¿no? Ha sido muy criticado sobre todo por el existencialismo, ustedes lo saben muy bien. Pero en fin, Agamben ha despertado alguna, no por él, ¿no? Tiene bastante que ver, sin embargo, con gente que se ha despertado de manera muy hirsuta contra los sistemas de control, ¿no? En nombre de, y aquí vamos a entrar ya a la cuestión que me planteaste, en nombre de algo así como una mordaza, una afectación tremenda a la libertad personal, una suerte de recado hiperliberal que también no se da muy bien, sin embargo, con el recado hiperliberal, ¿no? Porque, en fin, esa parte de sentimientos que ha aflorado y que debate, obviamente, hasta la anticuarentena, etcétera, etcétera, por favor, nada tiene que ver con las reflexiones de Agamben. No es por ahí, ¿no? No podemos confundir esta articulación tan notable de Agamben diciendo, bueno, hay un sortilegio grave que tenemos por encima y es como las sociedades vuelven a ser sociedades muy de control, etcétera, etcétera. Pero no es este el sentimiento que ha despertado en general en algunas personalidades de nuestra sociedad. En fin, lo que, sin embargo, todo el mundo, incluido Agamben, puso de manifiesto, más allá de estas reticencias más pesimistas de Agamben, todo el mundo puso en evidencia la brutal fractura de lo humano, la desigualdad profunda, el hecho de que hubiera más trabajos ahora que hacen una especie de recapitulación de lo que ha venido pasando, inclusive en los últimos años del capitalismo. En los últimos años del capitalismo, todas las mentalidades progresistas pensábamos que había una avería en el 2007, 2008, recuerdan ustedes. No ocurrió tal avería. Hay trabajos que muestran que fue más insolente la concentración, más concentración todavía a partir del 2008 que lo que se registraba. La otra consideración, que también ha sido motivo tal vez de apreciaciones respecto del método, etcétera, pero bueno, la desigualdad significa en este momento que el 1% de la humanidad, parece ser, el 1%, se apropia del 80% de los bienes que producimos, de la riqueza producida. Puede haber diferencias en esto, puede haber diferencias. Ustedes saben que hay diferentes cálculos, bueno, diferentes métodos, ¿no? El coeficiente Gini, coeficiente de los deciles, muchos coeficientes que hay por ahí. No interesa, en todo caso, cuál es el detalle fino, sino el sistema de expulsión que ha ocurrido en general. Esto que Sassen planteó muy bien con esto de las ciudades globales, ¿no? En un anuncio muy interesante de esta figura tan inteligente como es Saskia Sassen, ¿no? Pero esto que ella llamó la expulsión es más grave que la exclusión. La exclusión supone todavía una cierta participación de orden sistémico. Todavía estás excluido del plato, pero estás excluido estás en el borde. Pero la expulsión
es irte más allá del borde, es decir, es salirte del contorno. Entonces, a mí me parece que, de hecho, hay expulsiones que se ven a toda hora. Hay expulsiones, miren lo que está pasando en el Mediterráneo y la expulsión de gente de, en fin, de los países que están con tanto, la gente que desesperadamente se puede hasta ahogar en el mar. En fin, lo de expulsión no es apenas un concepto que asoma como metáfora, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que la pandemia pone al rojo vivo toda esa fractura brutal, toda esa inconmensurable, avería de lo humano, y además, en fin, no cesa la amenaza. Es cierto que el COVID todavía es muy misterioso, ¿no? Tiene unos comportamientos que son francamente todavía muy desatinados para nuestros requerimientos de certidumbre, ¿no? Es como que yo, me lo he dicho los otros días, salvo las grandes pestes del pasado, la del siglo XIV, tenemos gran memoria gracias a la historiografía, y otras pestes tremendas, y las más cercanas, y la gripe española, pero a mí me parece que esta tiene un grado descomunal de incertidumbre. Es decir, ¿por qué? Porque la especie humana nos hemos acostumbrado, los seres humanos nos hemos acostumbrado a unas fórmulas analíticas y de apreciación inclusive de lo contingente. El cálculo de lo contingente es íncito. No puede estar, no puede haber no registro. Alguna gente vive pensando paranoicamente en lo que le va a ocurrir. Otra gente, como seguramente nosotros y gran parte de los que nos están viendo, tiene efectivamente un mayor descanso, pero el cálculo respecto de lo que viene inmediatamente es un cálculo humano fundamental, porque la interacción humana se basa en el cálculo por eso, en el cálculo de la acción de la otra persona. Estamos con un entrenamiento extraordinario acerca de la necesidad de certezas, porque cuando no hay certezas, nos estamos imaginando los flujos anticipatorios. Esto es lo que quiero decir. ¿Qué es la comunidad humana? Flujo anticipatorio. Esto es lo que es. La política se hace con flujos anticipatorios. Todo lo tramitamos con flujos anticipatorios. Entonces, es muy desconcertante lo que nos trae el COVID. Porque nos desnorteó por completo. Es como que en lo que vos decías, ¿no? La incertidumbre efectivamente puede ser que alguna gente la trastoque mucho más. Hay una ansiedad muy grande, y me imagino que ahí, por eso insisto en que hay también sistemas de personalidad que pueden estar muy afectados por esta zona completa de incertidumbre. Es lo mismo que pensar que es lanzarnos a un océano en donde, aunque captáramos todas las probabilidades que tenemos para entrar en el océano con una barquita, que la tormenta, es como que todavía aparecen circunstancias que no podían caber en el registro imaginado de la posibilidad. En suma, esto me parece que es a lo que se refiere una cuota psicosocial exasperada que anda por ahí. Hay una cuota psicosocial muy exasperada. Y me parece que sí está abrumada por otras circunstancias, pero me parece que deberíamos también pensar en que la magnitud de la incerteza, de algún modo, es una circunstancia que imposibilita los grados más acertados de razonabilidad interactiva. Esto es lo que quiero decir. En fin, pero la desigualdad se ha hecho también absolutamente más palmaria respecto de, obviamente, de las condiciones de posibilidad de las mujeres y de las otredades. Es así porque
la desigualdad es un marco en donde se reenmarcan situaciones anteriores de desigualdad, y que al final de esta grave temporada, que en algún momento sí, apostamos a que habrá un control, habrá un control del COVID, habrá en fin, estaremos de nuevo en posibilidad de prever con una cierta notable asiduidad lo que se sale de la contingencia. Es decir, podremos tener alguna previsibilidad. Pero bueno, seguramente ahora trabajaremos qué es lo que pasa con relación a los colectivos femeninos y las diversidades a propósito del impacto de la pandemia, ¿no? Pensaba en esta categoría que vos decías, hablabas de la expulsión, como ya estar fuera de los márgenes, y podemos pensar en los procesos de desafiliación, de exclusión y de expulsión, en el marco de esta crisis descomunal, que jerarquiza también los riesgos de la enfermedad, y que hay una jerarquía también en quien asume el riesgo de la salud y quien tiene la condición de posibilidad de la salud, frente a la fragilidad humana que nos constituye en tanto condición, ¿no? En esta paradoja existencial, y que, como vos decías, en el atravesamiento de estas circunstancias, de estos fenómenos y de las propias subjetividades, bueno, cómo cala esta paradoja en la cotidianidad tan dura que nos toca afrontar mientras esperamos este espacio, como vos decís, que vuelvan ciertos márgenes de previsibilidad frente a bueno, no sé si llamarlo suceso descomunal, pero quizás sí podríamos llamarlo de ese modo. Efectivamente, estamos frente a lo que técnicamente el lenguaje nos dice que es evento. La palabra evento la usamos mal. El evento, esto no es un evento, felizmente estuvo muy programado, cariñosamente programado, muy diseñado, más allá de las dificultades del último momento, pero no es un evento, efectivamente. Pero ustedes saben que obviamente por la ocasionalidad que tiene el propio lenguaje de hacer referencias otras, evento se ha convertido en esto. Evento es esto, el COVID-19 es un evento. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, me voy a referir el significado que tiene. Es muy difícil la transferencia de experiencia, ¿no? Es decir, hay una enorme experiencia en este momento, ¿no? Es decir, esto ha sido una inundación tan tremenda que ha obligado a, en fin, una suma de acciones que no estaba previsto, una capacidad improvisadora, obviamente, y para resolver el problema. Entonces, yo me imagino que estaremos en algún momento ingresando a una zona en donde zona un poco más estabilizada y con mayor previsibilidad. No me parece que la situación de la pandemia recue así absolutamente, me parece que va a haber más control, que es otra cosa. Pero en fin, esperamos y apostamos a que las vacunas, las tantas que hay por ahí, lleguen y hagan un papel definitivo en materia de impedir, obviamente, epidemias, ¿no? Pero entonces se imponen ahora labores fundamentales. Para mi gusto, yo avisoro la posibilidad de un tránsito dentro de un optimismo moderado, pues soy un ser optimista, como todo el mundo sabe, pero mi optimismo no puede ser naif, mi optimismo es moderado respecto de lo que puede ser la recuperación de las riendas del estado de bienestar. El estado debería definirse como estado de bienestar, digo, en términos conceptuales más modernos.
yo no dejo de pensar que, por ejemplo, el programa que tenían los liberales radicalizados en Inglaterra en 1907 no era muy diferente del programa de la socialdemocracia continental. No era muy diferente. Es cierto que estoy hablando de la radicalidad liberal, que es un tipo argumentativo en la política que tiene un confín un poco diferente de lo que sería el mero liberalismo así, individualista y demás, ¿no? Esto me parece que debería ser dicho. Entonces, había en las preocupaciones del radicalismo liberal inglés algo que Raymond Williams trabajó mucho en un texto que llama mucho la atención, porque es un análisis de mucho ensayo inglés. Y todo ese ensayo inglés, más allá de la nota, de la cuota del individualismo, tenía que ver con la organización de los agregados. La idea de agregación. Esto es así, la idea de agregación. A nadie se le ocurriría tener una sociedad disgregada. Esto es lo que, una sociedad en donde hubiera tamaña situación más, insisto, más allá de las fórmulas prácticas, brutales, empíricas que tenían las sociedades. El ensayo inglés relativo a cómo debería ser, tenía mucho que ver con no desagregar, de hacer acoplamiento, de hacer agregaciones. Por ahí una podría decir, hay una conjunción bastante relativa a lo que podrían ser los movimientos, otros movimientos de mayor radicalidad progresista, la socialdemocracia, que pensaba también en conjuntos muchísimo más igualitarios, ¿no? Pero no desagregados. La saga de la cultura que se llevaba a los sectores populares, siglo XIX, finales y XX, de la que nuestras universidades, sobre todo La Plata, tuvo tanto que ver, etcétera, era la extensión universitaria. Es un principio en donde ese principio dice, no segmentemos. Hay que llevar la cultura alta a los sectores populares. Hay que llevar el experimento, tienen que participar los sectores populares. Me refiero que no era necesaria una cuota, de socialismo iracundo, esto es lo que quiero decir. Bueno, yo sigo pensando ahora que hay la posibilidad de retomar esa báscula que fue el Estado en el bienestar social. El Estado de bienestar social se inventa por las crisis brutales, las guerras, etcétera, ¿no? Y las fórmulas más despiadadas que aparecían como desigualdad. De ahí que viene. El Estado de bienestar social no lo inventa la socialdemocracia, esto porque a veces parecería que tiene una fórmula ideológica. No, el Estado de bienestar social, si ustedes quieren, pueden ser unas derivas del fordismo, de la idea de que, bueno, que tiene que haber una experiencia societal, en la que haya habilitación por lo menos para individuos consumidores, por lo tanto no pueden estar excluidos, etcétera, etcétera. Bueno, el estado de bienestar me parece que está en una cierta posibilidad de ser reencontrado. Y también de un diseño más claro del Estado-Nación, no con la fórmula del Estado-Nación, no. La fórmula de haber un cierto control sobre esa cuestión penumbrosa, absolutamente globalizada, que es efectivamente el mayor descontrol que tiene el capitalismo hoy. Permítanme decir que el capitalismo hoy no produce cosas, produce finanzas. Entonces, como ya no produce cosas, es como una meta-alienación que tiene todavía, ¿no? Y este producir finanzas, este producir negocios, ¿de qué se ocupa alguna gente en este país? De producir negocios. No hace ni tazas para tomar café, ni lapiceras. Entonces, esto me parece que concierne a una nueva sensatez. Me parece que ahí hay algo, y no porque diga, bueno, beatíficamente, este descontrol que tiene el aparato del capital financiero internacional está muy descontrolado, muy descontrolado. Produce crisis muy tremendas,
Y además, notablemente, sí, produce terribles averías en la desigualdad, enormes, en la desigualdad de los estados. Produce tremenda desigualdad. Aumenta la desigualdad habida en torno de lo que eran estados que producían y estados que, en fin, usufructuaban y consumían, etc. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que avisoro, por ejemplo, bueno, hay una figura que, pensemos lo que pensemos, tiene una proyección notable en muchos sentidos. Digo, Merkel, por ejemplo, ¿no? Merkel es una figura muy interesante, siempre lo ha sido, y creo que últimamente está jugando un rol todavía más interesante en este querer las riendas respecto de una situación que se ha puesto muy grave si queda así en este tránsito libre, descomunal, al que tal vez, sí, una de las que más ya la nombré, Saskia Sassen, ¿no? Que invita a pensar en fórmulas descomunales de inclusive ya no de la expulsión de las millones y millones de seres humanos que no encuentran ningún lugar en el sistema, sino la expulsión que se está produciendo en algunos países respecto de esas colonizaciones extraordinarias del capital financiero que hacen que, por ejemplo, Londres tenga no sé cuántas y cuántas y cuántas manzanas en donde ya no existe un solo dueño inglés, por ejemplo. Esto es un dato notable, ¿no? Entonces, esa alienación, inclusive, de un cierto control que el viejo capitalismo quería sobre las cuestiones, a mí me parece que va a ponderar en el sentido de una retomada, al menos de riendas de mayor decisión por parte de los estados. Esto es una presunción. Y la otra es que estos estados no pueden sino consagrarse a fórmulas de bienestar, porque si no, no va a ser convivible la situación. Los sistemas de exclusión finalmente son peligrosísimos para la gente que efectivamente produce la exclusión. En fin, en todo caso, yo creo que eso es lo que va a ponerse con mayor vigor. En los próximos 10 años lo veremos. Decimos mucho que el mundo no va a ser el mismo, y no va a ser el mismo, pero lo que quiero decir es que no me parece que vaya a transcurrir una hecatombe del capitalismo, lamentablemente. Y quiero cerrar con algo esta partecita, diciendo que es más factible que tengamos fin de patriarcado que fin del sistema capitalista. Terrible esa última partecita, tal cual como la planteas, Dora, y el desafío de los estados y la recuperación de los estados de bienestar, ¿no? Que eso también presupone el ejercicio de una democracia mucho más robusta, sustantiva, donde no haya ciudadanía delegada, y ahí las mujeres tienen un fuerte protagonismo, lo han tenido y lo están teniendo justamente en la restitución y ampliación de los derechos, no solamente de nuestra condición de género, sino de otros colectivos que han visto y ven vulnerados sus derechos. Pero pensaba en esto que vos planteabas de acá a 10 años, de la recuperación del estado de bienestar frente a un capitalismo que todavía le auguramos años de vida, no sabemos cuánto, yo no me animaría a decir, pero sí que caracterizamos como brutal, concentrado y financiero en una de sus fases más perversas en términos históricos, y quería pensar con vos la relación entre los estados, la cooperación internacional entre los estados, sobre todo a partir de los grandes tratados que han suscrito en términos de derechos humanos y que tienen el deber y la garantía, ¿no?, de llevar adelante. Pensando para enfrentar, digamos, a este sistema que tiene estas características que vos describiste en términos históricos y actuales,
porque aquí obviamente nadie se salva solo y no estoy hablando de una sociedad ni de una comunidad, ya estoy hablando en términos continentales, incluso con una nueva mirada geopolítica de reacomodamiento de estos estados en pos de reimaginar este estado de bienestar que comenzó en la década del 30, que pasó por distintos estadios y que, bueno, ahí estamos lejos después de todo lo que hemos vivido y con el avance de los procesos conservadores que tenemos hoy y aquí y que vuelven con una fuerza inusitada, sobre todo, como vos decías, en la representación de ciertas personalidades que al menos en mí generan una profunda incertidumbre por usar un calificativo liviano. Yo creo que sí, tal como decís, hay seguramente varias apuestas que hay que hacer respecto de nuevas relaciones multilaterales, bilaterales. Es cierto que América Latina en este momento está en una circunstancia de doble lazo penumbroso. Un retroceso anterior a la pandemia, de un retroceso tremendo de lo que podríamos llamar democracias intensas, ¿no? Hay una descomunal biblioteca acerca de las designaciones del populismo, etc. Siempre ha habido esta formulación tensa, ¿no? Pero bueno, aún porque los populismos en América Latina han sido muy diversos, muy diversos, muy diversos. Tienen fraguas comunes, no digo que no, pero hay una gran diversidad, ¿no? Pero lo dejo por ahí porque eso es. Pero lo que ocurrió, efectivamente, en un ciclo de democracias intensas, de recuperación de los significados de la redistribución para la mayoría, porque este es el punto, ¿no? El significado que tienen las políticas redistributivas, vamos a decirlo, que son los términos más acuciantes para algunas formulaciones que están horrorizadas. Es notable. Por eso digo, es una cosa muy notable el retroceso, porque siempre digo esto que dije antes. Los liberales radicalizados tenían una idea consagratoria, sobre todo porque muchos se entusiasmaron con el estado de bienestar, ¿eh? Era la búsqueda de un significado societal más que de dar lugar a la sobrecodicia, al sobreinterés determinante de un segmento social. Bueno, y en fin, tenemos este traspié. Dicho lo que vos decís, también en América Latina es claro que tenemos que tener otra admisibilidad en los modos de inteligencia respecto de lo que son los cuadros neoliberales en América Latina. Los cuadros neoliberales son muchas cosas, liberales casi nada. Fuera la contundente adhesión a las llamadas leyes de mercado, que en realidad son oportunidades para negocios. Tampoco son las leyes de mercado. Esto es algo que tendríamos que hacer más finamente. A veces se trata de una avidez por un grupo de negocios, Y bueno, sí, evidentemente hay una instalación de se instalan mecanismos de no control absoluto, etcétera, etcétera. Pero es notable que tampoco es distributivo para las clases dominantes todas, ¿no? Hay segmentos que son más iguales que otros, lo hemos visto en la última experiencia. En fin, entonces esto es muy patética, la fórmula neoliberal. Fíjense ustedes la fórmula neoliberal de Bolsonaro. Es muy patético. Llamar a Bolsonaro neoliberal me parece que es un poco escandaloso, hace un estropicio, por lo menos, una figura fundamentalista en lo religioso, completamente fundamentalista en lo religioso, es algo que no tiene... Comencemos por ahí. Los tonos acentuados absolutamente de intolerancia sobre los otros individuos,
tampoco es del régimen liberal, digámoslo. La intolerancia absoluta por ejemplo, a las fórmulas, la homofobia. Digamos que en el régimen liberal viejo ya había acomodaciones en algún sentido, había doble moral, etcétera, pero, en fin, yo creo que es muy precipitado, sigo diciendo, solamente por una economía precipitada para dar sentido a esto que nos pasó, que todo esto se llama neoliberal, ¿no? Me parece. Tampoco es cierto, yo a veces digo, tienen más hebras fascistas, ¿no? Pero tampoco creo que debiéramos confundir así nomás. Cuando hablamos de hebras fascistas estamos hablando de cultura de la intolerancia, cultura reaccionaria, cultura, pero tampoco es rigurosa respecto de, en fin. Entonces, yo creo que lamentablemente en este episodio, hasta que no se aclare más, hasta que no se aclare más, hasta que no vuelva efectivamente la posibilidad de elecciones. Miren lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia en este momento, ¿no? Lo que pasa en Ecuador. Estamos entonces en ha sido dado un volantazo extraordinariamente, y con las diferencias, digo, que tienen estas sintonías de enorme apertura de la economía, obviamente, del sortilegio del acoplamiento al dictatum y a intereses que no son los del país en general, etcétera. Bueno, yo espero que haya una capacidad de transformación en esas sociedades a no largo plazo, ¿no? Yo no creo, insisto más, ahí está reforzado mi optimismo para sacarme cualquier pesimismo preventivo. Es que yo creo que una sociedad como la brasileña va a tener una cierta reacción, no solamente por el despropósito que ha sido la formulación de la política de salud, que ha sido completamente desorbitada, sino bueno, por todas las consecuencias que tiene una estabilidad mayor a un cierto tiempo de gobierno, estas formulaciones que son muy extrañas, en definitiva, a una buena parte de las poblaciones de Brasil. Son muy extrañas estas cuestiones, ¿no? Son muy extrañas. El fundamentalismo religioso es muy extraño. En un país que evidentemente tenía una significación enorme con lo que serían los significados culturales de las religiones africanas, estas sí que han sido corridas de la escena en Brasil. Esto es muy, muy notable como fenómeno cultural. El hecho de que haya bancada fundamentalista en un 17% en Brasil. ¿Pero de qué habla esto? Esto habla de algo que ha quedado ahí, tal vez, ¿no? Esto ha ido generándose. Y bueno, los gobiernos notables, porque Lula tuvo unos gobiernos muy notables, más allá de los errores, digo, en fin, ahí hay mucho que analizar, ¿no? ¿Por qué las poblaciones hostigadas por el discurso de Bolsonaro lo votaron? Esto es una de las cuestiones que más enciende nuestro pebetero como cientistas sociales, ¿no? Es como personas que están hostigadas, huelgan la cantidad de ejemplos que podríamos dar, ¿no? Cómo la gente vota contra sus intereses, históricamente, ¿no? No es la primera vez que ocurre, pero en fin, ahí hay algo notablemente nuevo, porque estas sociedades han cambiado mucho, se han transformado mucho. Desde ya se dirá, bueno, los medios, pero cuando yo era joven, Paula, y vos no habías nacido, para nada, había un dictatum muy tranquilizador, por Luján, por lo que fuera. Bueno, el dictatum era, los medios son los medios, el medio es el mensaje, etcétera, etcétera, pero la organización finalmente de las mentalizaciones no se pueden dejar, no se colonizan por esto.
Yo creo que esto hay que revisarlo hoy día, ¿no? Porque, obviamente, ¿por qué? Porque también hay un desplazamiento enorme. La vieja afición cultural se daba a través de lo letrado, ¿no? Era fantástico esto. En nuestro país era un país de lo letrado. La gente compraba el diario y lo leía. Es cierto, los diarios podían decir muchas cosas contra los intereses. Pero hoy hay una fragua muy descomunal y muy hegemonizada. Entonces me parece que no es lo mismo. No es lo mismo que hace 50, 40 años atrás, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, las capacidades movilizadoras en un sentido u otro que tienen las redes. En fin, hay cambios culturales muy, muy largos, ¿no?, en nuestras sociedades. Y bueno, eso es lo que hay que auscultar, aprender muy bien para ver cómo reencaminamos a nuestras sociedades a una democracia efectivamente igualitaria. Yo siempre digo que la Argentina tuvo largos periodos en que, como no hubo democracia, ni siquiera formal, dado la naturaleza golpista a la que casi nos habíamos acostumbrado, y los lazos anteriores, ¿no?, al propio peronismo, en donde había una caducidad de la democracia, pero había democracia letrada. Un país raro, no había democracia política, pero la gente iba a la escuela, podía ir a la escuela. Esa es una cuestión extraordinaria. Y la escuela hizo mucho más que el sistema político, ¿se entiende lo que quiero decir, no? La escuela fue efectivamente, la escuela pública en Argentina, más allá del límite que tiene hoy ese presupuesto, esa gran herramienta, yo digo que esto le dio a la Argentina una posibilidad de democracia letrada notable. Es cierto también, y con esto cierro, que paradójicamente pudo haber instalado sentimientos autoritarios y reaccionarios, dado que, ¡oh, qué fácil que es en Argentina ser igual! ¡Qué fácil que es en Argentina ser igual! Pero qué extraordinario, ¿no? Hace unos días que llegó del barco y resulta que este chico ya va a la escuela, ¿eh?, puede ir y demás, y encima, lógicamente, la estación del peronismo es fundamental, y me parece que quedan resabios ahí todavía, ¿no? Por eso alguna vez yo escribí diciendo que era la conjunción autoritaria en Argentina era un movimiento contraletrado, que era y al mismo tiempo muy estereotipada en gente muy formada en Argentina. No es lo mismo de Brasil, en donde las derechas, digo, no las derechas de hecho, las derechas que organizan ideas eran muy, muy limitadas, muy limitadas. En Argentina no, en Argentina hubo conservadores de fuste. ¿Por qué? Bueno, paradójicamente por el mismo proceso, ¿no? Esta es una sociedad que habilitaba democráticamente. El tipo era un apellido, Cocoliche, y resulta que tuvo la misma oportunidad. De hecho, ustedes saben que esto también se ha visto en la escena de la política, ese cambio extraordinario de nombres que trajo la democratización. En fin, hay fenómenos, todos los fenómenos políticos son paradójicos, no podemos olvidarlos. Lo que hay que hacer es entender más acerca de, bueno, ¿por qué se organiza así la paradoja? Totalmente, yo pensaba en esto que vos decías, qué fácil es ser igual, y pensaba agregarle una pregunta, ¿por qué ser iguales? Iguales en la diversidad, por supuesto, ¿no? No en la idea homogénea. Y hay un montón de preguntas que llegan de la gente que está mirando en este momento, que la transmisión está saliendo en vivo por el canal de YouTube de nuestra universidad. Son preguntas distintas y múltiples. Voy a tratar de hacerle una síntesis para darle lugar, por supuesto, a Franco, nuestro rector, con las inquietudes que te quiere plantear, a ver si tengo la capacidad de sintetizar la multiplicidad, porque hay más de 500 personas, creo que cerca de 600 personas conectadas, escuchándote, Dora, y muy atenta y siguiendo cada una de tus reflexiones. Entonces, bueno, retomando algunas cuestiones que planteabas respecto a los estados y a sus roles,
la democracia y los medios de comunicación que planteaste hoy en su diferencia en términos históricos, pero sí de concentración hegemónica. Cuando hablamos de los medios hegemónicos, tenemos que hablar del sentido común y de su intervención en ese sentido. Por ejemplo, Gloria Rossi dice, ¿de qué manera pueden implementarse políticas culturales que neutralicen el avance de los grupos mediáticos hegemónicos? Ella los adjetiva liberales, ahí podemos ponerle una comilla, en los medios de comunicación. Después, por otro lado, nos preguntan cuál es el rol de los intelectuales, que podríamos decir los intelectuales orgánicos, respecto de la universidad pública y respecto del lugar que ocupan los intelectuales orgánicos en el Estado. Y esto para confluir y atar en una última pregunta que tiene que ver, que es como medular frente a esta situación de la desigualdad y este desafío de los derechos humanos frente a este continente, esta situación tan brutalmente y tan cínicamente desigual, que es la articulación de la acción solidaria frente a la dispersión, frente al individualismo, frente a la fragmentación que tiene larga historia en nuestro país y en la región, y en el marco de visiones que hoy antagonizan y confrontan con esta crisis política y hacen leña del árbol caído. Bueno, en síntesis es como para distintas preguntas que serían entre los actores que conformamos, digamos, la vida pública, la vida política en el marco de nuestras responsabilidades, cómo atar lazos o por dónde imaginás vos en esta idea del Estado con su nueva función a la luz de recrearse como Estado de bienestar ya en el siglo XXI, para conformar esta acción colectiva de carácter profundamente solidario que pueda empezar, digamos, a poner de alguna manera límites a estos desbordes, a estos excesos que devienen en profundas exclusiones o expulsiones, bueno, como vos decías. Son cuestiones muy instigantes y vamos... Sí, es mucho. Yo quiero comenzar con la primera respecto del interrogante sobre las políticas culturales necesarias para contrarrestar. Ahí hay una cuestión sobre la que quiero decir que si confirmamos muchas políticas orgánicas culturales, no vamos a llegar a grandes cambios. Lo que quiero decir es que la política cultural que debemos tener tenga la menor unción a lo que sería una fórmula política. Esto es lo que quiero decir. Es decir, que permita una articulación abajo. Siempre me he situado un poco cómo organizamos la política cultural, ¿se entiende? Porque es un poco ya infringir algo a la cultura. Lo que quiero decir es que decididamente la política cultural que se necesita es que haya mucho más cultura probable, posible, entre los conjuntos sociales, y que se pueda hacer un cauce para que esa manifestación se produzca sin los menores traumatismos. A ver, hay que organizar menos la política cultural que hacer posible un devenir, ¿no?, de los ciertos tránsitos culturales en materia de reconocimiento en el propio Estado. Eso es lo que quiero decir. No dudo de que obviamente dirán, ¿pero qué está diciendo? Sí, hay que tener política cultural. El CCK tiene que estar completamente abierto todos los días del año, en fin, la radio y la televisión pública tiene que... Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que nuestra política debe consistir en todos los vasos posibles para que lo que está abajo, para que haya música, creación, etcétera, etcétera, que pueda devenir proyectada socialmente, porque de eso se ocupa el Estado. Mi idea no es, obviamente, el vasismo por el vasismo, no. Lo que quiero decir no es eso, porque también hay control acerca de calidades relativas abajo, pero que fuera posible en cada lugar un gran estímulo a que aparezca lo que tiene un fermento abajo.
bandas, pintura, grafite, no sé qué, lo que se les ocurra. Pero que ese fuera, el Estado fuera posibilitante de eso. Además, sí, de lo que llamo una política institucional respecto de estas instituciones que tiene el Estado, en el que obviamente tiene que llevar adelante una serie de, obviamente, de metas, de objetivos, que los hay en este momento, ¿no? En fin, hay una recuperación de instituciones. El CCK es una tremenda institución de cultura y tiene que estar, obviamente, lamentablemente en esta temporada estamos con tanta restricción, estamos con síndrome de abstinencia ya, ¿no? Pero bueno, porque somos muy sensatas, sensatos y sensates, hacemos lo contrario de los que disparan de manera tan irracional. Entonces digo, políticas culturales, para mi gusto, es hacer posible que haya, ¿no?, un fluir de abajo. Rosario, por ejemplo, es una capital tan interesante para las culturas en movimiento, tanta expresión, y esto es lo que debería prodigarse, ¿no? La posibilidad de que vengan, ármense, haya, ármense sus grupos, hagan algo, las expresiones sobre todo de pintura, etcétera, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el Estado nacional, popular, democrático y feminista. Ser propiciante, ser un vehículo. El dictatum de la política cultural, obviamente, para cuando se trata de estas organizaciones que tiene el Estado, en las que, evidentemente, para las que hay previsión, etcétera, objetivos y demás. Insisto, esto es lo que debe hacer nuestro cambio de época y nuestros gobiernos, hacer que estas culturas de mucha diversidad, de mucho tono diverso, puedan tener sostenibilidad. Hay que asegurarles sostenibilidad, comunicación propia, medios propios, etcétera, etcétera. Esto es, efectivamente, la preocupación por lo orgánico, yo dije lo agregado, era esta. La preocupación por lo orgánico es una preocupación histórica del liberalismo radicalizado inglés y no solo, insisto, de sus tonos radicalizados. La sociedad no podía permitir estar en esa circunstancia ciaga de que hubiera depósitos tremendos de injusticia, ¿no?, por más que se produjeran. Esta cuestión orgánica es muy importante. Lo orgánico para nosotros no quiere decir de ninguna manera esto que vos decías, Paula, qué bueno que somos iguales en tanta diversidad, ¿no? La igualdad no significa la tipificación que se maximiza, ¿no?, de ninguna manera. Al contrario, es lo destipificado lo que queremos, ¿no? Que haya una gran posibilidad de que la manifestación del respeto y la igualación del sentido profundo de lo digno y de lo humano no tengan nada que ver con la conformación de sentidos maximizados, tipificados. Hay muchas maneras, muchísimas maneras de ser mujeres, varones y demás. Muchísimas maneras, y hay muchísimas maneras de las otredades, muchísimos modos. Y entonces esto es lo que tenemos que propiciar, ¿no? Y finalmente lo que, ¿qué necesitamos? Sí, necesitamos, una aproximación solidaria. Este es un país que a pesar de todo, les digo, a veces da lindas sorpresas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en la pandemia que se ha manifestado con una solidaridad tremenda. Yo no dejo de pensar en las cocinas populares, en los comedores populares, en toda esa inmensa carga, por supuesto, gran participación de las mujeres, más del 60% son mujeres. Ahí hay que pensar en un alivio en lo que viene, porque efectivamente no me escapa que se confunde, como siempre, la cuota genérica de la abnegación, ¿no? Por favor, no confundir más las cuestiones. Pero bueno, impresionante. Alguna vez me invitaron hace un mes, 2 meses atrás, en un coloquio que hubo, tal
también por plataforma, respecto de, en fin, alimentación y todo lo que tiene que ver con las preocupaciones actuales respecto de, en fin. Y yo dije, bueno, que el arte de las mujeres es seguir multiplicando panes, ¿no? Es impresionante cómo de las situaciones más brutales de pobreza y demás hay una multiplicación, una creatividad extraordinaria, sí, que felizmente está cundiendo en muchos varones que se han hecho bastante adictos de la cocina. Cierto que la cocina gourmet, no la cocina popular esta que implica ver que se hace con una cebolla y un poquito de ajo, ¿no? Entonces, pero debo saludar, me parece que ha habido tengo entendido que la mayor participación que han tenido los varones durante el aislamiento respecto de, sin embargo, no de poner ninguna actitud de las viejas porque no hubo coparticipación total, pero debo admitir que la cuestión de la cocina parece que sí ha sido bastante ejercitada. En suma, yo lo que quiero decir que hay cuestiones sorprendentes en nuestro país, perdón, pero conviene decirle a nuestro Estado Nacional Popular hoy día que no puede abusar de esa abnegación femenina. Es la hora, en cuanto recuperemos, es la hora del reconocimiento. La retaguardia de los cuidados tiene que ser una circunstancia de la publicización. Es el Estado el que tiene que encarar la cuestión de los cuidados. Haya cuerpos femeninos para tener en orden el 85% de toda esa enorme cuestión que refiere desde ya a higiene, cuidado, etc. Estamos en este momento, sí, mucho más activas en este papel. Voy a referirme que va a haber política pública en ese sentido, que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, así como otras dependencias provinciales, ¿no?, tienen hoy muy aquilatada la cuestión de cómo subvenir a la inmensa esfera de cuidados. Hay un reciente trabajo que muestra que en la Argentina toda la esfera de cuidados, todo el significado de valor que tiene lo que se hace en escala doméstica, en la esfera doméstica, está representando el 16%, acaba de salir ese dato. Mercedes D'Alessandro, la voy a mencionar, ha hecho una contabilidad de esto. Me parece que ha sido obviamente una primera aproximación. Sabemos que en México esta esfera está representando 23% del Producto Bruto. Bueno, haya cuerpo femenino para semejante participación en el Producto Bruto, ¿no? Entonces, lo que se espera es lo que esperamos saliendo de la pandemia sobre todo, es que haya una muy importante tasa de participación del Estado en la estrategia de los cuidados. Y efectivamente que las mujeres puedan acceder al mercado laboral, y que puedan ser sostenidas en el mercado laboral. También tiene que haber estrategias del Estado para esa sostenibilidad. Va a ser mucho más fácil para los varones la recuperación del estado de actividad plena, digamos, que para las mujeres. Entonces esto hay que preverlo, esto no puede sorprendernos dentro de algún tiempo, esto hay que preverlo, y creo que la contracara fundamental para la estrategia de recuperación de las mujeres en mayor cantidad todavía para el mercado laboral, que al final puede significarles autonomía, en fin, una dignidad otra, etcétera, tiene que saberse que ahí el Estado tiene que contribuir decididamente en la estrategia de sostén de cuidados. Bueno, decirte, Dora, que hay más de 1.300 personas escuchando esta conferencia, y darle la palabra a para que termine las preguntas y cierre este conversatorio que nos hace tan felices, y como decía
él al principio. Estamos tan encantados de tenerte entre nosotros, nosotras. Bueno, simplemente para agradecerte, Dora, la verdad que es siempre un gran gustazo poder escucharte, poder compartir reflexiones, más aún en estos tiempos complicados y excepcionales que nos tocan vivir. Y la verdad que nunca más oportuno que poder hacer un poco de alto en el camino y poder pensar más allá de la coyuntura respecto de lo que tenemos que hacer. Y ahí la verdad que la aspiración es que podamos empujar mucho también desde las universidades. Creo que si ese mundo que viene pospandemia no es el mismo, las universidades tampoco podemos seguir siendo las mismas y tenemos que asumir más genuinamente otra agenda que tiene que ver con todo esto, lo que vos planteabas. Por eso además me pone tan contento que mucha gente con la que compartimos la red del Consejo Interuniversitario Nacional de Derechos Humanos, ahí vi a la compañera Rosario Badano, que es la coordinadora, pero también a muchos compañeros y compañeras que están siguiendo la transmisión se hayan sumado, porque creo que el rol de nuestras universidades públicas en esa agenda futura es absolutamente estratégico, para asumir que no somos solo instituciones que tenemos que acreditar un trayecto de formación disciplinar de excelencia, sino fundamentalmente para poder constituirnos en dispositivos que puedan transformar la sociedad en la que vivimos y que puedan cambiarle la vida a la gente, sobre todo a la gente que la tiene que pasar más brava en este tiempo. Así que gracias por ayudarnos, como siempre, a poder pensar lo que nos pasa, hacerlo con una mirada aguda, realista y al mismo tiempo esperanzadora. Eso es extraordinariamente maravilloso. Cada vez que tenemos la posibilidad de escucharte, ponés con dramatismo en evidencia lo que está pasando, pero al mismo tiempo motivás mucho a hacer cosas para que eso pueda transformarse. Y esa fuerza que transmitís creo que es lo más extraordinario que tenés. Nos quedaríamos horas escuchándote, pero no queremos abusar de tu tremenda generosidad como siempre. Así que gracias de corazón en nombre de la Universidad Nacional de Rosario y espero que nos podamos ver pronto. Te queremos mucho. Muchísimas gracias. Eso es, la universidad tiene un papel trascendental. Gracias, Dora. Esa Gracias, es su obligación. Dora. Bueno, muchísimas gracias y mucha salud. Apenas un deseo un poco conservador, un poquito. Mucha salud. Tal cual. Gracias. Hasta pronto. Gracias.